Muy buenos días, ¿cómo están? Por aquí nuevamente su profesor Jorge Zamora de Introducción al Derecho, que hoy nos toca hablar, estudiar con respecto al tema número 5, denominado la normativa jurídica. Ya en temas anteriores hemos hablado del derecho, el origen del derecho, la definición del derecho, hablamos de el derecho objetivo, sus clasificaciones, sus características, hablamos también de la justicia. Hoy nos toca hablar de la norma jurídica, la normativa jurídica, elemento esencial del derecho. ¿Okay? ¿Qué es la norma jurídica? La norma jurídica es la regla, es ese elemento necesario para que exista el derecho, es esa regla, esa ley de carácter imperatributivo que impone deberes y atribuye derechos que al momento de una persona que no cumpla con ella va a traerle como consecuencia una sanción. La podemos definir de esta forma también. Es la regla imperativa de conducta que impone deberes o confiere derechos, cuya violación acarrea la posibilidad de imposición de una sanción por parte del órgano del Estado o por parte del órgano competente del Estado. Ya en temas anteriores habíamos hablado de eso, del órgano competente para hacer leyes y para sancionarla también, que es el Poder Legislativo. Ya hablamos entonces de la norma jurídica, ahora vamos a hablar de la estructura lógica de la norma jurídica. Hans Kelsen decía o se podía resumir esa estructura de la norma jurídica en el comportamiento de las personas, en ese comportamiento que va o que es contrario a la norma jurídica. Él decía que si una persona tiene un comportamiento contrario a la norma jurídica, ese comportamiento le va a traer como consecuencia una sanción. Entonces, él decía que hay que entrelazar o unir ese comportamiento que va distinto a lo que dice la norma jurídica con esa consecuencia. Y él decía que ese comportamiento lo llamamos supuesto de hecho y esa sanción la llamamos consecuencia jurídica. Ya lo vamos a ver un poco más claro. Supuesto de hecho, el supuesto de hecho lo podemos denominar como las condiciones o las hipótesis que establece la norma para que posteriormente haya una consecuencia jurídica. Y la consecuencia jurídica son los efectos jurídicos que la norma le atribuye a la realización de las condiciones establecidas en la norma. Quiere decir que la consecuencia jurídica son esa consecuencia, valga la redundancia, ese efecto jurídico que se le atribuye o le atribuye a la norma al violar o a realizar las condiciones o la hipótesis que establece la norma jurídica. Por ejemplo, en el ejemplo que siempre pongo en clase, el artículo 1185 del Código Civil establece que el que con imprudencia, con negligencia, con intención le cause un daño a otro, está en la obligación de reparar el daño. ¿Okay? ¿Cuál es el supuesto de hecho? Causarle un daño a otro, realizar ese daño. ¿Y cuál es la consecuencia jurídica? Reparar el daño. Entonces, en conclusión, esa estructura de la norma jurídica es cómo está conformada esa norma, cuáles son los elementos que la conforman. Y los elementos son los que ya hablamos: supuesto de hecho y consecuencia jurídica. Supuesto de hecho, esas condiciones, esa hipótesis, dice aquí, son las hipótesis o el conjunto de condiciones establecidas en la norma de las cuales se hace depender la realización de un efecto jurídico. Son esas condiciones, esas hipótesis que se desprenden de allí para la realización de un efecto jurídico. ¿Y cuál es la consecuencia jurídica? Es el efecto jurídico que la norma le atribuye
al tú cumplir esas condiciones. En estos casos, en el artículo 1185, les dije que cuál es el supuesto de hecho: hacer el daño. Si yo, por imprudencia, por negligencia, con intención, le causé un daño a otro, esa es la condición, esa es la hipótesis, ese es el supuesto de hecho. Yo cumplí, le causé un daño a otro. ¿Qué trae como efecto jurídico y qué trae como consecuencia? Que yo tengo, estoy en la obligación de reparar ese daño. Y así en cualquier norma que está contemplada en un ordenamiento jurídico, tiene un supuesto de hecho y tiene una consecuencia. Ahora bien, les voy aquí a leer unas definiciones de supuesto de hecho y de consecuencia jurídica para que los tengan. Supuesto de hecho está constituido por el conjunto de condiciones o hipótesis que se encuentran establecidos dentro de una norma jurídica y de las que se hacen depender la realización de un efecto jurídico. Ese es el supuesto de hecho. Consecuencia jurídica es el conjunto de efectos que se produce por haber tenido lugar o por haberse realizado las condiciones que establecen o que estaban contempladas, dentro de la normativa jurídica. Ya tenemos esos dos conceptos, ya sabemos que es un supuesto de hecho, sabemos que es una consecuencia jurídica. Ahora vamos a ver los tipos de supuesto de hecho. ¿Okay? Tenemos supuesto de hecho simple, supuesto de hecho complejo, supuesto de hecho independiente y supuesto de hecho dependiente. Vamos a ver ahora el supuesto de hecho simple. El supuesto de hecho simple es cuando la norma jurídica solamente tiene un supuesto de hecho, una sola condición, una sola hipótesis. ¿Okay? Por ejemplo, el artículo 405 del Código Penal establece: el que con intención haya dado muerte a alguna persona será penado con prisión de 12 a 18 años. ¿Cuál es el supuesto de hecho? Dar muerte. Una sola hipótesis, una sola condición es dar muerte a alguien. ¿Okay? Entonces, el supuesto de hecho simple es cuando una norma solamente tiene una sola condición para que se dé esa consecuencia jurídica. 405 del Código Penal establece una sola condición, que es el homicidio. El que dé muerte a una persona tiene como consecuencia prisión de tanto a tanto tiempo. El supuesto de hecho compuesto es cuando una normativa jurídica tiene más de una condición o más de una hipótesis necesarias para que se realice o para que se dé esos efectos jurídicos, esa consecuencia jurídica. Ellos establecen, un ejemplo, el artículo 32 de la Constitución. Son venezolanos y venezolanas por nacimiento. 1. Toda persona nacida en territorio de la República. 2. Toda persona nacida en territorio extranjero, hijo o hija de padre venezolano por nacimiento y madre venezolana por nacimiento. Toda persona nacida en territorio extranjero, hijo o hijo de padre venezolano por nacimiento o madre venezolana por nacimiento. Toda persona nacida en territorio extranjero, padre. Son varias condiciones. ¿Okay? ¿Cuál es el supuesto de hecho? Toda persona nacida en territorio venezolano, toda persona nacida en el extranjero. Todas estas condiciones para ser venezolano. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Ser venezolano. ¿Cuáles son las hipótesis o las condiciones? Todas estas que establece el artículo 32. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta norma tiene un supuesto de hecho compuesto, porque para que se dé la consecuencia jurídica, que es ser venezolano, tiene varias condiciones o supuestos de hechos para que pueda existir esa consecuencia jurídica, que es ser venezolano. Entonces, bueno, espero que esté claro el supuesto de hecho compuesto. Ahora vamos a hablar de supuesto de hecho independiente. El supuesto de hecho independiente es cuando exista en la norma varios supuestos de hecho. Cuando exista en la norma un supuesto de hecho compuesto, que tenga más de una condición o más de una hipótesis. Pero en este caso es independiente cuando solamente una de las condiciones
o se tiene que dar solamente una de las condiciones para que se dé la consecuencia jurídica, para que esté o para que exista esa consecuencia jurídica. El mismo ejemplo del artículo 32. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Ser venezolano. ¿Cuáles son las condiciones o cuáles son las hipótesis? Todas estas que anteriormente les comenté. Toda persona nacida en el territorio venezolano, toda persona nacida en el territorio extranjero, hija o hijo de padre venezolano, todas esas condiciones, ¿ok? Pero el independiente es que existan más de una condición, como es el artículo 32 de la Constitución, pero que solamente con una que se cumpla, o por lo menos que una se dé, va a haber o va a existir la consecuencia jurídica. Solamente aquí, yo soy persona nacida en territorio venezolano, soy venezolano por nacimiento. Yo soy una persona en territorio extranjero, nací en territorio extranjero, pero soy hijo o hija de padre venezolano, soy venezolano por nacimiento. Entonces, el supuesto de hecho independiente es cuando existen varios supuestos de hecho, varias condiciones, pero para que se dé esa condición o esa consecuencia jurídica, ese efecto jurídico, solamente con uno que se dé hay consecuencia jurídica. Y el supuesto de hecho dependiente es cuando existen varias condiciones, varios supuestos de hecho, varias hipótesis, pero tienen que darse todas para que se dé la consecuencia jurídica. Por ejemplo, el artículo 263 de la Constitución Nacional establece los requisitos para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Primer requisito, tener nacionalidad venezolana por nacimiento. Segundo requisito, ser ciudadano o ciudadana de reconocida honorabilidad. Tercer requisito, ser jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputación, haber ejercido la abogacía durante un mínimo de 15 años y tener título universitario de posgrado en materia jurídica, o haber sido profesor universitario o profesora universitaria en ciencia jurídica durante el mínimo de 15 años y tener la categoría de profesor o profesora titular. Establece esta norma unos requisitos para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Esos requisitos, con uno que se dé, no se da la consecuencia jurídica, que es ser magistrado. Tienen que darse todos en conjunto para que pueda darse la condición o puedas tú ser magistrado o magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, esos son los supuestos de hechos dependientes. ¿Ok? Entonces, ya vimos los supuestos de hecho, consecuencia jurídica, los tipos de supuestos de hecho, el simple, el complejo, el independiente y el dependiente. Ahora vamos a hablar de las sanciones. La sanción es la consecuencia derivada del incumplimiento de una norma jurídica. También la podemos mencionar, la podemos definir como la consecuencia negativa al haber incumplido lo establecido en una norma jurídica. También habla o nos dice el temario que hablemos de la coacción. La coacción es cuando es la aplicación de la sanción de manera forzosa. ¿Okay? Entonces, una diferencia entre la sanción y la coacción es que la sanción es esa consecuencia negativa que nos da o que nos trae el incumplimiento de una sanción, de una norma, perdón. Y la coacción es que, bueno, ya incumplimos la norma, ya nos establecieron cuál es nuestra sanción, pero nosotros voluntariamente no queremos cumplir esa sanción. Entonces, viene el derecho y cumple, y hace cumplir de manera forzosa esa sanción. El ejemplo que yo les dije, el mismo ejemplo del choque del carro, me chocaron el carro, la persona no quiso repararme el daño, lo demandé, gané la demanda. En la demanda se le impone una sanción que es reparar el daño más todo esto. Él no quiso, aun cuando hay una sentencia donde le dice a él que cumpla con unas condiciones, que cumpla con unos daños causados,
él de manera voluntaria no cumple. Entonces allí es cuando entra la coacción. El derecho hace que de manera forzosa sea aplicada esa sanción. Se le embargan los bienes para ser luego rematados o en una subasta para poder tener los fondos o el dinero para poder cumplir con los daños reparados. De manera forzosa, el derecho hace que de una u otra manera cumpla con la obligación ya establecida o con la sanción establecida ya una sentencia por un tribunal. Entonces la diferencia entre sanción y coacción, pudiéramos decir que la sanción es de manera voluntaria y la coacción es de manera forzosa. Vamos ahora a hablar de los tipos de sanciones. Tenemos tres tipos de sanciones: sanciones pecuniarias, sanciones privativas de libertad y sanciones disciplinarias. Estos tres tipos de sanciones son las que vamos a estudiar. Si investigan un poco más, van a encontrar otros tipos de sanciones, pero vamos a hablar de estas tres, ¿okay? La sanción pecuniaria son aquellas impuestas al deudor por el incumplimiento de una obligación y que se traduce esta obligación en la cancelación de una suma de dinero. El ejemplo que les puse de lo del choque, esto simplemente es una sanción pecuniaria, que la sanción deriva del cumplimiento de una obligación y esa obligación se traduce en el pago de una suma de dinero. El otro tipo de sanción, las sanciones privativas de libertad, este tipo de sanciones son aquellas que encontramos en la materia penal, en donde el sujeto activo del delito, la persona que cometió el delito, se castiga con la privación de la libertad, ya sea bajo los diferentes modos o tipos de privación, encontrando el arresto, prisión y presidio. Y la sanción disciplinaria, esta sanción se da en el ámbito de la función pública, a los funcionarios públicos, ¿okay? Tiene como objetivo enseñar a los funcionarios públicos el correcto cumplimiento de sus deberes, castigándolos luego que se haya cometido una falta que amerite la amonestación, suspensión, remoción o destitución del cargo que ejerce. Importante aquí en este tipo de sanción, la sanción disciplinaria solamente se dan en la función pública, en funcionarios públicos, ¿ok? Que quede muy claro. Bueno, con esto culminamos el tema 5. Ya con esto también culminamos los dos temas que van a ser evaluados posteriormente, que es el tema 4 y tema 5. Y bueno, espero que el mensaje haya llegado, espero que esté claro. Vuelvo y les repito, como siempre les digo en todos los videos, cualquier duda, algo que no se entendió, que no pude o que no supe explicarlo bien y hay algún tipo de duda, contáctenme. Siempre estoy a la disposición para aclarar y para aclarar cualquier duda. Y bueno, cuídense mucho y Dios los bendiga.